With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Salem, Massachusetts, 1692. El miedo y la corrupción se extendieron escandalosamente durante una de las épocas más oscuras de la historia de Estados Unidos. Una persona fue torturada hasta la muerte, otras 5 murieron en la cárcel y 19 hombres y mujeres fueron ahorcados. Era una muerte muy lenta. Quitaban la escalera y se ahogaban hasta morir. Realmente era una manera espantosa de morir. Hoy, unos 300 años después, Salem, Massachusetts, es el hogar de fenómenos inexplicables. No podía entender que lo que vi no era la sombra de una persona. Se ha registrado actividad paranormal en 4 lugares distintos, incluido el edificio donde se llevaron a cabo los juicios por brujería, un restaurante tranquilo, un cementerio y el lugar de las brutales ejecuciones. Mucha gente no va a esa zona de la ciudad porque dicen que si ves a Giles Corey sale mardería. Cuando me di cuenta de que se trataba de un fantasma, estaba asustada. ¿Por qué los espíritus siguen apareciéndose en estos lugares? ¿Qué intentan decirnos? Estados Unidos está repleto de acontecimientos oscuros y traumáticos. Algunos creen que estos acontecimientos dejan huella de lo que sucedió, puntos neurálgicos cargados de actividad paranormal. Estas son las historias de la historia encantada. Historia encantada. Los juicios de Salem. La ciudad de Salem, Massachusetts, siempre se ha relacionado con los juicios por brujería de 1692 y la ejecución de personas inocentes. Hoy en día son muchos los que creen que las almas de las víctimas aún perviven en algunos lugares de la ciudad, gritando para ser escuchadas. Nuestro primer punto clave es un encantador restaurante familiar en la calle Church, donde Terry Colbert trabajó en su día. Sería como unos 4 meses después de empezar a trabajar allí. Teníamos la noche ajetreada y estaba subiendo por las escaleras traseras. Y cuando llegué arriba y miré, vi a una mujer de pie en las otras escaleras que suben al altillo. Me quedé petrificada. Lo primero que se me vino a la cabeza es que era un allanamiento, pero la mujer vestía ropa del siglo XVII, casi toda blanca, y entonces supe que no era una persona normal y corriente. Corrí escaleras abajo y casi me desmayo. Este tipo de avistamientos son comunes por todo Salem. Pero sus habitantes quieren saber quiénes son estos espíritus y por qué no pueden descansar en paz. Para resolver el misterio tenemos que revisar más en profundidad los juicios por brujería y ver cómo una comunidad tan serena escaló hasta un estado de paranoia. Comienza el terror. Fundada en 1626, la ciudad de Salem, Massachusetts, era una próspera comunidad de granjeros y pescadores. Las gentes de esta ciudad colonial llevaban una vida sencilla de duro trabajo y fe puritana. Sin embargo, en 1692, el fervor religioso se convierte en miedo. Todo empezó en la casa del querido pastor de Salem, Samuel Parris. Los primeros casos tuvieron lugar en el domicilio familiar del reverendo Parris. Su hija Betty y su sobrina Abigail Williams empezaron a comportarse de manera extraña, tenían convulsiones. Estas niñas padecían una enfermedad que asustó muchísimo a los adultos. Se retorcían y contorsionaban y no era normal. En varias ocasiones corrían hacia la chimenea como si quisieran quemarse. Se tiene conocimiento de marcas de mordiscos halladas en los cuerpos en varios casos. Estaban muy enfermas. La familia usó remedios caseros. Recurrieron a médicos y doctores y rezaron por ellas. El sufrimiento de las niñas era aterrador. Era tan real que no creían que fuese normal, que fuese natural.
Tenía que deberse a algo sobrenatural. Finalmente, uno de los médicos dijo que debían de estar bajo la influencia de una mano malvada, una maldición, brujería. Los médicos lo diagnosticaron como brujería y estaban convencidos de que la fuerza impulsora era el demonio. En aquella época la gente creía que podías contagiarte de brujería como el que pilla un resfriado hoy en día. Los orígenes de la brujería se sitúan en el siglo XIV en Europa y los puritanos creían firmemente en sus influencias. Los comienzos de la brujería. Cuando la idea de la brujería se desarrolló en Inglaterra en algún momento a lo largo del siglo XIV, era como un tema antirreligioso. Se creía que la brujería era ejercida por brujas que habían hecho alianzas o pactos con el demonio, por los cuales el demonio les otorgaba ciertos poderes, dones, y hacían lo que el demonio quisiese. La idea era que el demonio quería tener súbditos humanos. Durante los siglos XIV y XV, la brujería predominó por toda Europa, y muchos encontraban en ella la causa de sus problemas diarios. Los ganaderos veían a menudo que sus vacas enfermas no habían enfermado por un virus o algo así, sino que tal vez alguien había embrujado al animal, o que el animal había caído bajo algún tipo de influencia malvada. Estas supersticiones se transportan hasta el Nuevo Mundo, cuando los colonizadores llegan con sueños de libertad religiosa. A finales del siglo XV, principios del XVI, empieza una tendencia de colonizadores ingleses asentándose en el Nuevo Mundo. La gente que llegó eran ingleses de buena posición. Muchos de ellos tenían unas creencias religiosas un poco distintas. Eran puritanos. Habían querido limpiar la iglesia inglesa de todo catolicismo y llegaron para establecer una nueva colonia allí. Pero trajeron consigo en su equipaje las costumbres inglesas, y parte de ello era esa creencia en la brujería. Empapados en su tradición, estos primeros colonizadores están solemnemente comprometidos con su fe. Cada puritano tenía que ir al menos 2 veces a la semana a un templo, los domingos y normalmente los miércoles. En casa tenían que leerle la Biblia a su familia. La oración era muy importante. Para 1692, Salem cobija a creyentes puritanos estrictos, pero cuando la hija y la sobrina de Samuel Parris empiezan a comportarse de manera extraña, el pueblo está dispuesto a llegar al fondo del asunto. Sumado al dudoso comportamiento de las niñas, había otras amenazas externas que condujeron a Salem a un estado de paroxismo. Creo que los juicios por brujería de Salem ocurrieron por el cúmulo de una serie de desafortunadas coincidencias que parecían confirmar lo más temido. Pero además se agravaron con el temor a ataques indígenas, pequeñas epidemias y la mala suerte en general. Todo parecía estar relacionado y poco después cobraba vida propia. La Casa de las Brujas. Historia de injusticias. Salem se convirtió en una ciudad consumida tanto por el miedo como por la histeria. Y los líderes de la comunidad querían respuestas. Los hombres a los que se puso al mando fueron los jueces Jonathan Hathorne y Jonathan Corwin. La mayoría de sus decisiones clave se tomaron aquí, la antigua residencia de Jonathan Corwin. Casa de Brujas. Creemos que los primeros arrestos por orden judicial, las reuniones previas a los juicios por brujería, tuvieron lugar en esa casa. Jonathan Corwin junto al juez Hathorne eran los tipos que hacían todo el trabajo sucio, realmente hasta que se formó el tribunal. A día de hoy, esta casa es la única construcción de 1692 que queda en pie y se le llama propiamente Casa de Brujas. El lugar está plagado de sucesos inexplicables. Estaba manteniendo una conversación con 2 mujeres, dándole vueltas a las listas de quién había sido ejecutado. Y según estaban haciéndolo, un pequeño candelabro con una vela no solo se cayó de la pared, sino que voló por la habitación. Hizo un ruido tremendo. Una de las mujeres lo vio por el rabillo del ojo, la otra solo escuchó el ruido y pegó un salto y se dio la vuelta. Yo me quedé mirándolo fijamente y lo único que se me ocurrió decir fue: «Bienvenido a Salem».
Eric Fialo dirige tours en esta casa y también ha experimentado múltiples incidentes mientras está allí. Oyes cosas arrastrándose por ahí como si alguien estuviese echándose a un lado. Sentíamos que no estábamos solos. Oímos ruidos de subir escaleras muchas veces, aunque éramos los únicos que estábamos en la casa. Subimos a ver de qué se trataba y no había nadie. También se han experimentado otros fenómenos paranormales en el Altillo. Han visto en el Altillo varias veces lo que llamamos seres de las sombras. Estaba entrando aquí. Hay unos cuantos agujeros en la puerta por los que entra la luz. Y según miré a través de ellos en la oscuridad, vi pasar una sombra al otro lado que cortaba esos rayos de luz. Era tan grande que bloqueó la luz el mismo tiempo que tardaría un humano en pasar. Entré en la habitación y no había nadie. No es una casa en la que te puedas escabullir. Cada vez que das un paso el suelo cruje, por lo que hubiese podido escuchar si había alguien dentro. No podía entender que lo que vi no era la sombra de una persona pasando por delante de la puerta, que lo que vi no era la sombra de un humano. ¿Podría ser el espíritu del juez Jonathan Corwin andando por estos pasillos? ¿O hay otras almas presentes desesperadas por hacerse oír? Cuando Corwin y Hathorne comenzaron su caza de brujas, el primer asunto a tratar fue la casa de los Parris y el comportamiento demoníaco de Betty y Abigail, la hija y la sobrina del reverendo Parris. Las primeras acusaciones se dirigen a Tituba, la esclava y cuidadora de la niña. Se creía que había practicado vudú o brujería que conocía del Caribe, lo que puso nerviosas a las niñas y las llevó a esos síncopes. En ese momento, otras tantas chicas jóvenes se presentaron culpando a Tituba de sus comportamientos compulsivos. Tituba fue arrestada y los juicios por brujería comenzaron. Lo que pasó fue que en la vista preliminar, Tituba dijo: bueno, un hombre oscuro vino y me dijo que le sirviese. Ese hombre oscuro resultó ser el demonio. Y el demonio le había dicho que hiciese sufrir a las niñas, así que confesó que ella lo había hecho. Pero, ¿cómo puede un tribunal determinar si efectivamente alguien es una bruja? Cuentan con un argumento legal que denominan prueba espectral. La idea de la prueba espectral es una de las más importantes. Básicamente fue la razón por la que se colgó a esa gente. Y la idea consistía en que las niñas afectadas decían que los espectros o las figuras de las brujas, que nadie podía ver excepto dichas niñas, les estaban haciendo daño. Y el tribunal argumentó que Dios nunca permitiría que el espectro de una persona inocente hiciese daño a alguien. Por lo que si el espectro estaba atacando a alguien, era una prueba válida. ¿Cómo puedes reprobar eso? Y desafortunadamente, la persona que te está acusando es la única capaz de ver la prueba irrefutable, por lo que el resto ha de creérselo al pie de la letra. Con esta sobrecogedora prueba espectral, Tituba se vio obligada a confesar. Fue encarcelada durante 1 año y finalmente vendida como esclava, evitando así la pena de muerte. Pero Corwin y Hathorne no tenían intenciones de relajarse con el proceso. Firmaron más órdenes de arresto fundamentalmente contra los débiles y desamparados de Salem. Citaron a personas que generalmente elegirías para acusar de brujería. Mujeres de clase baja que no podían defenderse muy bien. ¿Será Tituba la misteriosa aparición de la casa de brujas? ¿U otra de las víctimas de la persecución de Corwin? Sea lo que hay aquí no tiene intención de marcharse. Sí que creo que hay algo en la casa de las brujas. En 1692, Salem, Massachusetts, se creía invadida de brujas satánicas. Todo empezó en la casa del reverendo Parris, pero se extendió con rapidez entre los vecinos cuando varias chicas hicieron acusaciones de brujería. Una de las primeras acusadas fue Bridget Bishop,
una próspera terrateniente que tenía un manzanar enorme del que se enorgullecía y en el cual fue apresada y arrestada. Durante su juicio, Bridget se contradijo en sus declaraciones, lo que sentenció su destino. Hubo varias personas que testificaron en su contra. Fue declarada culpable y se la colgó unos días más tarde. Bishop fue la única ejecutada individualmente. El juicio y ejecución de Bridget nos lleva de vuelta al restaurante Charles 43, donde se registra constantemente actividad paranormal. ¿Y quién está detrás de estos fenómenos paranormales? Las respuestas podrían encontrarse en el mismo local. Este restaurante está en el terreno que en su día fue el manzanar propiedad de Bridget Bishop, la primera ejecutada de los juicios por brujería de Salem. Aquí en Charles 43 es muy frecuente oír como voces o pasos cuando no hay nadie. Bridget Bishop, ¿estás por aquí? Mucha gente ha visto a una mujer pasar que desaparece de pronto. Tenemos docenas de fotos de una cara en la ventana mirando hacia afuera con las manos contra el cristal. A la gente le da pena. Una vez estábamos preparando una ceremonia y teníamos los manteles en las mesas. Volvimos a la cocina para coger los platos y la cobertería y las cosas que faltaban para poner la mesa. Y en ese rato que tardamos salimos y había sillas encima de las mesas. Todos estábamos asustados. Volvimos a la cocina para decidir qué íbamos a hacer y decidimos que teníamos que volver a salir ahí. Y cuando salimos las sillas estaban otra vez en el suelo, todo normal. Hay múltiples registros de acontecimientos extraños en Charles 43. ¿Es posible que Bridget Bishop siga aquí, en el lugar donde la arrestaron? Y si es así, ¿qué intenta decirnos? Cuando Bridget Bishop fue llevada a juicio, no la miraron ni la trataron especialmente bien. Dejar atrás su espíritu materializaría ese sentimiento de tristeza. Fue acusada injustamente. Creo que no acepta el hecho de que la gente la viese realmente como una bruja. Creo que Bridget Bishop sigue aquí para declarar su inocencia. Para cuando cuelgan a Bridget Bishop, otras 73 personas ya han sido acusadas previamente de brujería. Pero en este momento no es solo la clase trabajadora la que está siendo acusada. Todos pueden serlo. Las dos siguientes fueron Martha Corey, que era miembro de la iglesia de Salem Village, y después Rebecca Nurse, que era miembro de la iglesia de Salem. Rebecca Nurse tenía unos 71 años. Era una mujer muy religiosa, un miembro leal. Fue acusada a finales de marzo de 1692. En su juicio, a diferencia de los juicios de todos los demás, al principio fue declarada no culpable. Y cuando el veredicto de no culpable salió, se desató el caos en la sala. Las niñas afectadas empezaron a retorcerse por el suelo haciendo todo tipo de contorsiones, y los jueces dieron marcha atrás al proceso y lo reconsideraron, declarándola culpable. Fue colgada el 19 de julio de 1692. Una vez más, el poder de la prueba espectral demostraba ser el factor determinante en el destino de un acusado. Una vez que se lleva a cabo la ejecución de Rebecca Nurse, a todos les queda clara una cosa: nadie está a salvo. Después de eso, otros dos grupos de brujas convictas fueron ejecutadas. Una vez que la persona era declarada culpable y sentenciada a muerte, el sheriff se encargaba de los condenados y, por tradición, se les sacaba de la cárcel de Salem y se les llevaba en un carro al lugar de la ejecución. La tradición en el siglo XVII era que se les colgaba en lo alto de la colina. El lugar de la ejecución, conocido como Gallows Hill, hoy en día es una fuente de sucesos inexplicables. Gallows Hill, lugar de los ahorcamientos. Una vez estaba dando un paseo por Gallows Hill, por la tarde-noche. Y en un momento dado me sentía rebasada por la sensación de que no debía estar allí.
Es una sensación similar a la que tengo cuando voy andando por un barrio conflictivo. Me acabé yendo. Tuve la necesidad desenfrenada de irme. Fue hace unos 5 años cuando tuve una experiencia paranormal aquí en Gallows Hill. Estaba con un par de amigos, fuimos allí con una pequeña grabadora y la esperanza de grabar algún tipo de voz. Así que vinimos aquí al pie de la colina y estábamos como haciendo preguntas, y una de ellas fue: ¿eres una de las brujas condenadas? Y en la grabadora, al escuchar la grabación al revés, oímos perfectamente una voz. Después de grabarla, obviamente, no sabíamos de dónde venía y miramos alrededor con esperanza de ver algo. Pero nos fuimos tan rápido como pudimos. Las experiencias paranormales inexplicables continúan en Gallows Hill hoy en día. ¿Es posible que 19 víctimas de ahorcamiento estén mandando un mensaje a los vivos? Siento que la energía en Gallows Hill es muy fuerte porque allí ocurrió una tragedia. Se perdieron vidas inocentes. Y siento que esa energía podría haber dejado huella ahí. Gallows Hill está situado justo en los lindes de la ciudad, haciendo de las ejecuciones un espectáculo público a la vista de todos. Así es Gallows Hill hoy. Ahora mismo estamos aquí, en lo alto de Gallows Hill, el sitio donde tuvieron lugar las ejecuciones. Es bastante irónico que ahora haya un parque infantil aquí, porque 19 personas perdieron la vida en este mismo lugar. Los acusados de brujería eran colgados en un roble parecido a los robles que encontramos hoy en Salem. Pues los ahorcamientos en 1692 se hacían de una manera curiosa. El verdugo ponía una escalera del suelo a una rama robusta y colocaba al condenado en sus hombros. Les subía por la escalera, les sentaba en ella y les ponía la soga al cuello. Luego les empujaba. Quitaban la escalera y se ahogaban hasta morir. Era una muerte muy, muy lenta y realmente una manera espantosa de morir. Cuando el condenado ya había sido ahorcado, cortaban la cuerda, les desnudaban y normalmente les ponían otra ropa o les dejaban en ropa interior y les enterraban cerca del lugar de la ejecución. Este es el lugar aproximado donde los cuerpos fueron enterrados en 1692. Como puedes ver, hay como grietas entre las piedras donde los cuerpos podrían haber sido enterrados en 1692, aquí tirados muy mal enterrados. La gente por entonces declaró que se podía ver alguna barbilla o alguna mano saliendo de la tierra. Se hizo muy rápidamente. Con ese maltrato evidente a los residentes de Salem, tanto vivos como muertos, no es sorprendente que los sucesos inexplicables sigan ocurriendo hoy en día. Antigua zona de enterramiento, del amanecer al anochecer. Los juicios por brujería de Salem ejemplifican el peligro de la histeria desenfrenada. Ni más ni menos que 190 personas son acusadas de brujería y 19 de ellas mueren en Gallows Hill. Lo horrible de esta tragedia se hace evidente en la actualidad a través de los incontables sucesos de actividad paranormal. Pero, aunque los juicios naciesen a raíz del miedo, había otra motivación más común en ellos: la avaricia. Los acusados de practicar brujería fueron llevados a juicio, declarados culpables y ejecutados. Sus tierras, su ropa y sus muebles podían ser confiscados por el Estado. ¿Por qué entregarías a tu vecino? Muchos de los incentivos de los que nunca se habla están motivados por las propiedades. Realmente se hicieron con muchas propiedades, hasta se hicieron con ganado. El ganado tenía también un gran valor y se convirtió en un potente incentivo. Según seguían adelante los juicios por brujería, iban saliendo más acusados que tenían tierras o eran ricos. Uno de los objetivos de esta avaricia era Giles Corey, un granjero y terrateniente local acusado de brujería. Giles Corey era una persona fascinante. Era un viejo guarda real. No sabemos exactamente qué edad tenía. Normalmente se le sitúa alrededor de los 80. En abril del 92, Giles Corey es acusado de brujería y llevado ante los jueces. Pero Giles Corey tenía otros planes para el tribunal.
y en un intento de proteger su propiedad, traza un plan para rebelarse ante las acusaciones de brujería y se muestra desafiante frente al juez. Le dijeron: serás juzgado formalmente ante un jurado de iguales. A lo que no dijo nada, permaneció en silencio ante el tribunal. Realmente enmudeció porque quería desafiar al tribunal, quería desafiar al sistema entero. Y al permanecer callado, lo que consiguió fue paralizar el sistema legal entero. Creo que él decidió que ya había tenido bastante con ese tribunal y que no iba a ser partícipe de aquello. Y fue una manera elegante de decir: como veáis, no tengo nada que decir. El silencio de Corey enfureció al tribunal y les llevó a hacerle hablar de otra manera. Los funcionarios dijeron: bueno, Giles, vamos a tener que recurrir al peine forte dur, que es una forma de tortura francesa que consiste en echar a la persona al suelo y poner una tabla con piedras sobre él, y colocas las piedras sobre la tabla para obtener una confesión o algún tipo de declaración de la persona que ha estado callada en el juicio. Pero Corey se negó a confesar, y tras 2 días de tortura murió bajo el peso de las enormes piedras. Es una manera abominable de morir. Quiero decir, no es que el ahorcamiento fuese divertido, pero ser machacado hasta morir por un peso tremendo tampoco lo era. Pero el resultado habría sido el mismo si hubiese hablado y aceptado el juicio. Hubiese sido declarado culpable y ejecutado. Con la muerte de Corey, el tribunal podía reclamar la propiedad de sus posesiones, o al menos eso creían. Poco antes de que Corey fuese a juicio, transfirió su granja a 2 de sus yernos, 2 en los que confiaba. Y así fue, incluso después de que acabasen con su vida. La familia de Corey aseguró su propiedad, pero a un precio muy alto. Y hasta el día de hoy, los visitantes del cementerio de Howard Street están convencidos de que su espíritu sigue aquí. Cementerio de Howard Street, lugar de la tortura. La gente ha visto muchas veces a un hombre mayor dar vueltas a un árbol allí. Parece ser que es el espíritu de Giles Corey. El cementerio de Howard Street se hizo famoso por estos avistamientos. Los visitantes de este lugar histórico también inmortalizaron fotos y pruebas de lo que muchos creen que es el espíritu de Giles Corey, recordándole a la gente su terrible muerte. Una persona de mi visita guiada tomó una foto de Howard Street. Al final del tour se presentó a enseñarme la foto que había sacado. Definitivamente no era lo que nosotros habíamos estado viendo. Parecía que había mucha gente en la foto. No estaba 100% claro. Algo borroso, pero podías distinguir figuras que parecía gente sobre alguien. ¿El espíritu de Giles Corey se está apareciendo en el cementerio de Howard Street o está haciéndose notar de otra manera? Chris Gursnick vive en Salem y es guía para turistas interesados en la historia de este aterrador lugar. Esta es la zona en la que me paro en mis tours para analizar la historia de Giles Corey y del cementerio de Howard Street. Antes de que empezase a contar la historia de Giles Corey, una de las mujeres del tour empezó a tener palpitaciones y a sentir presión en el pecho, cosa que encontré muy interesante. Como pasó con Giles, le pusieron mucho peso en el pecho para hacerle declarar. Así sucedió. Giles Corey fue aplastado hasta que murió en una zona cercana a este lugar. Lo que impulsa la idea de que las víctimas de Salem están manifestándose y esperando a ser escuchadas. Durante los horrorosos juicios por brujería de Salem, un hombre se atrevió a desafiar la injusticia del tribunal. Giles Corey, un terrateniente local, permaneció callado ante los jueces cuando le pidieron su declaración. Ante su negativa, Corey fue aplastado mortalmente bajo una pila de piedras. Muchos creen que esta violenta muerte ha dejado un rastro paranormal y que el espíritu de Corey sigue vagando por la tierra.
La mayoría de la gente que ha visto el fantasma de Giles Corey o lo ha sentido, creen que esa aparición es un recordatorio de lo que le hicimos en ese lugar. El espíritu de Giles Corey sigue creyendo que la ciudad de Salem es responsable de su asesinato y de las ejecuciones injustificadas de las otras víctimas inocentes. Sarah Frankie Carter, vecina de Salem, tuvo su propio encuentro con Corey, no muy lejos de donde lo mataron. Mi amiga y yo estábamos explorando el cementerio de Howard Street. Teníamos una sensación escalofriante que crecía según nos acercábamos al lugar donde Giles Corey fue aplastado. Mi amiga se coló por una verja para ver si así igual podía acercarse más a la cárcel. La oí gritar y dijo: he visto a un hombre en lo alto de las escaleras. Aquí es donde vimos el fantasma de Giles Corey. Estaba de pie al final de las escaleras, que ya no están ahí. Y ambas tuvimos esa horrible sensación. Si esa aparición es realmente Giles Corey, ¿por qué está aquí? ¿Qué podría estar queriendo decir? Se cree que Corey está intentando cumplir una promesa que hizo antes de morir, tumbado bajo el montón de piedras, boqueando para respirar. Hay quienes creen que Giles Corey echó una maldición tanto sobre la ciudad de Salem como sobre el sheriff que le arrestó. Se cree que esta maldición ha venido. Dicen que si vieses a Giles Corey, Salem ardería, y que si te habla mueres en el plazo de una semana. Pocas semanas después de que Sarah Frankie viese al fantasma, experimentó otro extraño suceso que para ella confirma esa maldición. Estaba escuchando la emisora de mi universidad y dijeron que había un incendio en Salem esa noche. Dijeron que el cielo brillaba porque los fuegos eran tan altos que parecía que era una puesta de sol durante toda la noche. Y ahí fue cuando pensé inmediatamente en la maldición de Giles Corey. Y sobra decir que no voy a esa zona de la ciudad, y mucho menos de noche, porque no creo que te dé muchas oportunidades. ¿Podría estar haciéndose realidad esa temida maldición? Hay otras catástrofes en el pasado oscuro de Salem siniestramente relacionadas con las apariciones de Giles Corey. Tenemos un miembro del equipo que trabaja tarde de noche y afirma que iba conduciendo a casa y creyó ver a un hombre a la altura del cementerio de Howard Street. Y por alguna razón le vino a la cabeza Giles Corey y siguió hasta casa. Y esa misma noche ocurrió la explosión de Danvers, que se llevó un pequeño trozo de Danvers. La sentimos hasta aquí en Salem. Todas las casas de Salem retumbaron. Estas coincidencias han sido registradas en Salem desde principios de 1900, incluyendo antes del incendio fatal de 1914. Antes del gran incendio de 1914, hubo casi 300 habitantes de Salem que acudieron a la comisaría para notificar que habían visto a un hombre mayor vestido andrajosamente, al que intentaron ayudar y se desvaneció. Dieron tanta información que al final el sheriff acabó mandando a algunos de sus hombres al cementerio de Howard Street. Vigilaron el cementerio durante 6 o 7 horas. El gran fuego empezó apenas media hora después de que se marcharan. Pero no solo la ciudad está sintiendo la cólera de Giles Corey. Sus últimas palabras también maldijeron a los sheriffs de Salem, incluido el hombre que le arrestó, George Corwin, sobrino del juez Jonathan Corwin. Como un año después de los juicios por brujería, el sheriff Corwin murió de un ataque al corazón. Se cree que, y lo más raro fue, que encontraron una enfermedad en la sangre que no supieron diagnosticar. Le salía sangre por las orejas y los ojos y falleció. Todos y cada uno de los sheriffs posteriores a George Corwin han muerto de un ataque al corazón y un padecimiento sanguíneo antes de los 54. Parece ser algo más que una coincidencia que todos los sheriffs desde Corwin tuviesen problemas de salud, y en concreto enfermedades sanguíneas, lo cual es muy poco común. Así que ya no tienen sheriff en Salem. Mucha gente piensa que sigue vagando por aquí por la manera horrible y trágica en la que murió. Se le trató tan injustamente
Fue asesinado de una manera espantosa. Hay quienes están convencidos que el fantasma de Giles Corey reside en este cementerio en la actualidad y que su legendaria maldición es un recordatorio de que los injustos juicios por brujería no han de ser olvidados nunca. $300 años después de los juicios por brujería de Salem, se han registrado lugares con numerosos sucesos paranormales, incluyendo un restaurante, una casa histórica, el lugar de las ejecuciones y el cementerio de Howard Street. Los traumáticos sucesos de aquel entonces han dejado una mancha imborrable en Salem, una de las que no pueden lavarse. Unas 190 personas fueron acusadas de brujería por lo menos extraoficialmente. Se emprendieron acciones legales contra unas 160 por supuesta brujería. Por lo menos 5 personas murieron en prisión, incluido el hijo de Sarah Good. Los juicios no se detuvieron hasta que un respetado predicador de Boston llamado Increase Mather se enteró de las atrocidades que estaban sucediendo en Salem. Seguramente Increase Mather sea la persona más importante en el proceso de acabar con los juicios por brujería. En octubre de 1692 escribió un pequeño documento titulado Casos de conciencia, en el que intentaba demostrar que la prueba espectral no era algo que pudiese ser tomado como la única prueba para colgar a alguien. Hizo circular el artículo entre jueces y ministros y básicamente consiguió impedir que los juicios por brujería llegasen más lejos. Mather creía que era preferible que 10 brujos y brujas sospechosos quedasen en libertad a que un solo inocente muriera. En octubre de 1692, el gobernador William Phips disuelve el tribunal, lo que impide que se lleven a cabo más juicios. El problema era que seguía habiendo mucha gente en la cárcel y requería un proceso legal liberarlos, por lo que se establece un nuevo tribunal en 1693 llamado Tribunal de Judicatura. Sin embargo, la diferencia era abismal. El juzgado no estaba compuesto solo por miembros de la Iglesia, sino que también había gente del pueblo. Este tribunal de judicatura recién formado declara a los acusados pendientes no culpables. Los juicios por brujería de Salem acaban de una vez. Para la mayoría, este capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos empezó por la avaricia y el miedo, pero existen más teorías. Líneas Ley. La geografía de las apariciones. Algunos expertos atribuyen el comportamiento excéntrico de Salem a un fenómeno electromagnético conocido como líneas Ley. Las líneas Ley es un término que empezó a usarse a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En Inglaterra, un hombre llamado Alfred Watkins se dio cuenta de que varios sitios aterradores, en concreto las iglesias de Mary y Michael, se alineaban a lo largo de Inglaterra. Y se alinean de tal forma que si no es desde el aire no se ve claramente. De ahí se piensa que las líneas Ley son algo relacionado con los flujos de energía. Podrían ser campos electromagnéticos superiores. Los campos electromagnéticos pueden encontrarse a lo largo y ancho del planeta. Según la experta en actividad paranormal y escritora Fiona Broom, una explicación posible para la formación de líneas Ley es que haya una zona con alto nivel de energía electromagnética. Creo que es posible que las líneas Ley fueran un factor determinante en los juicios por brujería de Salem. Esa energía afecta a algunas personas, no a todas, de manera que se comportan diferente de cómo se comportarían en otro lugar. Normalmente las líneas Ley conectan lugares donde ocurrieron sucesos trágicos. ¿Podrían las líneas Ley estar detrás de la histeria que traumatizó a Salem? En Salem encontramos muchas conexiones entre la línea del juez y los eventos relacionados con los juicios por brujería.
La línea podría haber afectado a la gente durante los juicios, porque si los juicios se hicieron en la línea, o la gente se iba a casa donde residía esa energía, eso podría haber afectado a su estado mental. Bruja. Cuando miramos el mapa de Salem de 1692, la mayoría de los emplazamientos relacionados con los juicios se corresponden casi directamente con estas líneas ley electromagnéticas. En Salem, Massachusetts, encontré lo que yo llamo la línea del juez, que parece seguir un camino que va desde donde se llevan a cabo las investigaciones, donde se hicieron los grilletes para las brujas, continúa por alguna de las casas de los jueces, la casa del sheriff, de gente que estaba directamente relacionada con los juicios por brujería de Salem, y va directa atravesando el parque de Gallows Hill, a la parte del parque en la que se cree que se montaban las horcas. La línea del juez es creíble porque, como línea ley, concentra muchos sucesos ocurridos durante los juicios por brujería. También existe la teoría de que las líneas ley aumentan la actividad paranormal. Es posible que las líneas ley no solo influyeran en la histeria de los juicios, sino que también es un catalizador de los fenómenos paranormales de la actualidad. Creo que algunas de las apariciones podrían deberse a que esas localizaciones tienen el mismo tipo de energía, y eso lleva a que estén en la llamada línea ley. Parece que pasan cosas raras en esos lugares que no pasan en otros sitios de Salem. Tanto si las líneas ley jugaron un papel importante o no en los juicios por brujería e influenciaron la actividad paranormal actual, una cosa es innegable. Los espíritus de las víctimas continuarán atormentando a los vivos, reclamando que se les escuche. No quieren que la gente se olvide de lo que les pasó y de la opresión que sufrieron. Es importante que lo que pasó no se olvide. Aunque solo constituya una pequeña parte de la historia de Salem, aún tenemos mucho que aprender sobre lo ocurrido durante los juicios. Las lecciones de los juicios por brujería de 1692 tienen influencia y perdurarán. Y mientras las víctimas Bridget Bishop, Giles Corey y muchos otros sigan apareciéndose a los vivos, las injusticias de este suceso histórico seguirán haciendo de Salem una de las ciudades más encantadas de Estados Unidos. Homenaje a los juicios por brujería de Salem. Bruja. Entrando en Salem.